Me llamo Max y no sé exactamente cuándo las cosas salieron mal. Lo único que quería era ser reconocido, no convertirme en una superestrella, ni conseguir un contrato millonario, ni aparecer en la portada de una revista. Solo quería que alguien me diera un me gusta, que me dijera, oye, eres genial, sigue así, o que incluso me siguiera. En un mundo donde la atención es moneda corriente y el reconocimiento se puede ganar con un meme, una broma o un momento de sinceridad, elegí lo que parecía el camino más fácil: grabar vídeos, sumarme a las tendencias, participar en retos, incluso los absurdos. Nunca lo consideré vergonzoso. Tenía 17 años y vivía en un suburbio aburrido donde cada día era una copia del anterior, y mis intentos de convertirme en alguien online eran la única forma de escapar de la gris monotonía, donde incluso los almuerzos escolares se programaban con un año de antelación. Todo empezó con TikTok. Hice un video donde bailaba en el techo de un garaje bajo la lluvia, con una canción que era tendencia en ese momento. Consiguió 24 me gusta. Para algunos, eso no es nada, pero para mí fue atención de verdad. Alguien incluso comentó, «Eres un idiota, pero gracioso». Recordaba ese comentario mejor que cualquier calificación que hubiera recibido. En ese momento no tenía ni idea de que a veces se paga por me gusta con partes de uno mismo. No sabía que la atención podía ser tóxica y que la fama era una ilusión engañosa tras la que se esconden los jugadores más cínicos. En mi escuela había un trío que todos conocían, no porque fueran especialmente inteligentes o amables, sino porque tenían un canal de YouTube con más de 1 millón de suscriptores. Dania, Vika y Gleb hacían bromas, reseñas, probaban comida rara e incluso conseguían que los profesores participaran en retos vergonzosos. Su energía era contagiosa, su carisma innegable y su popularidad absoluta. Incluso el director de la escuela fingía que no le importaba que grabaran en los pasillos, solo para evitar conflictos. Vika era la cara del canal, brillante, hermosa, con un discurso perfecto y un extraño tipo de encanto que hacía que la mayoría de los chicos perdieran el aliento. Danya era el cerebro, editora, escritora, una manipuladora carismática que sabía cómo vender cualquier historia a la audiencia. Y Gleb era el camarógrafo silencioso que rara vez hablaba, pero parecía ver más que nadie. Cuando me hablaron por primera vez, pensé que era una broma. Yo, el mismo Max que no consiguió ni 100 seguidores, siendo invitado a unirme a ellos, fue como ganar un billete a otra vida. «Eres gracioso», dijo Vika, riendo. «Tienes tu propio estilo. No te da miedo parecer ridículo. Eso mola». Me sonrojé, no supe qué decir, y simplemente asentí. Danya añadió, «Necesitamos una cara nueva, algo fresco. Intentemos trabajar juntos. Quizás te guste». No me di cuenta de que detrás de esas palabras había un cálculo, y que intentémoslo en realidad significaba vamos a usarte. El primer video en el que aparecí salió una semana después. Me invitaron a un reto ridículo. ¿Quién aguantaba más tiempo en un congelador con helado y sal? Fue estúpido, raro, pero nos reímos, gritamos y fingimos que era divertido. El video tuvo 100,000 visualizaciones en 3 días.
Los comentarios estaban divididos. Max está loco, pero es un poco gracioso. Y qué idiota. A ver qué hace ahora. No sabía si me insultaban o me elogiaban, pero la atención era adictiva. Vika me animó. Ahora eres parte del equipo. Si quieres, te daremos tu propio segmento. Con cada nuevo video, la apuesta se volvía más intensa. Me hacían comer cosas raras, me preparaban trampas, grababan bromas falsas donde me caía pintura encima accidentalmente. O me desmayaba del susto. Risas, me gusta, comentarios, miniaturas con mi cara congelada en expresiones tontas. Empecé a darme cuenta de que me estaba convirtiendo en un meme, pero una parte de mí aún esperaba que fuera solo temporal, que algún día les demostraría que era inteligente, interesante, que podía hablar en serio. Estaba equivocado. Un día les propuse una idea para un video, un documental sobre cómo los adolescentes sienten la presión de las redes sociales. Danya se rió y dijo, «¿Tú? ¿Un documental? No, hermano, tú eres el payaso. Sé quién ya eres». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero aún me aferraba a la esperanza de que cambiaran. Gleb me miró raro ese día, como si quisiera decir algo, pero no lo hiciera. El punto de quiebre llegó cuando sugirieron un experimento radical. Supuestamente, hacerme vivir en la calle durante un día sin dinero ni teléfono, para ver cómo un adolescente moderno se las arreglaba sin tecnología. En realidad, me dejaron solo en una zona industrial, filmando desde lejos mientras luchaba por encontrar comida, un lugar para dormir, y rogaba ayuda a desconocidos. No solo fue humillante, sino peligroso. Me congelé. Tuve un ataque de pánico. Cuando finalmente me encontraron y me llevaron de vuelta, Vika bromeó. Ahora tenemos el clip de adelanto. Adolescente en peligro real. Esa noche me di cuenta de que no solo me estaban utilizando, sino que me estaban borrando. Estaban despojando mi identidad, convirtiéndome en un estereotipo andante. Intenté hablar con ellos. Les dije que ya no quería seguir con esto, que no tenía gracia. Danya sonrió con suficiencia. ¿Crees que alguien te va a ver sin nosotras? Eres nuestro personaje, Max. ¿No te gusta? Buscaremos otro. Me fui esa noche sintiéndome como si alguien me hubiera arrancado de mi propio sueño y me hubiera dejado tirado. Los siguientes días no fui a la escuela. Mi muro se llenó de memes de mi cara, capturas de pantalla, clips, GIFs. Yo gritando, cayéndome, haciendo el ridículo. No podía salir de casa. Les mentí a mis padres y les dije que solo estaba cansada. De todas formas, nunca se tomaron en serio mis actividades en línea. Pensaban que era solo una fase. Y yo, sentada en la oscuridad, comprendí por primera vez lo que significaba ser un objeto, no una persona. Pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Quizás porque sentía que si me quedaba callado, se lo harían a otro. Quizás porque quería demostrarme a mí mismo que no era solo un chiste, era una persona, y me quedaba una última carta, la verdad. Así que abrí mi portátil. Empecé a recopilar fragmentos, mensajes antiguos, borradores de guiones, capturas de pantalla, donde hablaban de cómo hacerme aún más tonto para viralizarme. Encontré grabaciones guardadas por accidente, donde Vika y Danya discutían cómo editar clips
para que el público le diera pena, pero aún así se riera. Vi cómo esas piezas se unían y sentía más frío a cada momento. Cada clip era una revelación, como si por fin aprendiera a ver el mundo en el que solo había sido un peón. Decidí contarlo todo. No por venganza, no por gustos. Por mí, para recuperar mi voz. Una voz que nunca tuve realmente. Me temblaban las manos cuando subí el primer video a mi canal. No estaba editado. No era una broma. No era una provocación. Solo yo, sentada en el suelo de mi habitación, sin luces, sin sonrisa, sin la máscara que tuve que usar durante los últimos meses. Empecé con algo simple. Hola, me llamo Max, y quizás me conozcas, pero no a mi verdadero yo. No necesité una introducción explosiva. Ni música, ni títulos dramáticos podían transmitir lo que me bullía por dentro. Conté todo exactamente como sucedió, sin gritos, sin culpas, sin drama, solo los hechos. Cómo me invitaron por diversión, cómo ignoraron mis ideas, cómo cada video en el que aparecía fue editado para hacerme quedar lo más ridículo posible. Mostré capturas de pantalla, clips de audio, incluso momentos entre bastidores que había guardado sin querer. Hablé de cómo detrás de los videos graciosos había presión psicológica, manipulación y explotación. No pedí lástima, solo pedí ser escuchada. Quizás por primera vez en mi vida, cuando presioné publicar, no sentí nada. Ni miedo, ni alivio, ni esperanza. Estaba agotada. Casi al instante, mi teléfono comenzó a vibrar. Notificaciones, comentarios, alertas. Al principio, solo hubo unas pocas. 1 o 2 personas escribieron: «Estás mintiendo. Nunca harían eso». Algunos se rieron. «Oh, mira, otro tipo salado tratando de llamar la atención». Pero en pocas horas hubo otros. Siempre sentí que algo andaba mal en cómo te mostraban. Esto realmente golpea diferente. Max, mantente fuerte. Nunca pensé que algo tan gracioso pudiera esconder tanta crueldad. Y luego, alguien de su base de fans hizo un video de reacción al mío, desglosándolo todo. Compararon clips, señalaron extraños trucos de edición, resaltaron cómo mi imagen había sido moldeada artificialmente. Esa fue la primera señal. La ola estaba comenzando. Al día siguiente, mi video se volvió tendencia. Obtuvo más vistas que cualquiera de mis videos anteriores, incluso más que aquellos en los que hacía acrobacias humillantes, y me reía sin pensarlo. Pero, a diferencia de esos, los comentarios aquí no eran un torrente de chistes. Eran conversaciones reales. La gente debatía, discutía y compartía sus propias historias. Algunos dijeron que ellos también fueron editados para parecer ridículos ante la cámara. Otros hablaron de haber sufrido acoso escolar y de cómo mis palabras reflejaban su dolor. Algunos simplemente dijeron: «Te creo. Gracias por tener el coraje». Me quedé allí sentado, leyéndolo todo hasta que se me nublaron los ojos por el cansancio. Ni siquiera me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de leer los comentarios debajo de mi propio video. Y ahí fue cuando empezó su reacción. Dania publicó una historia. Algunas personas no pueden manejar la atención
y empiezan a decir tonterías. Es triste, de verdad. Vika subió una entrada de blog diciendo que no quería meterse en drama, pero que esto era solo manipulación de un adolescente amargado que no podía aceptar una broma. Gleb se quedó callado, como siempre. Sus fans estaban divididos. Algunos los defendieron ferozmente, acusándome de inventarlo todo. Otros comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué nunca mostraban a Max hablando por sí mismo? ¿Por qué siempre cortaban sus ideas en solitario? ¿Por qué borraban viejos videos con él? Cuanto más intentaban explicarlo, más huecos sonaban. La gente comenzó a notar lo poco naturales que parecían sus defensas. 2 días después, publicaron un video de refutación completo, pulido, guionizado, grabado en un estudio, con una iluminación perfecta y expresiones cuidadosamente seleccionadas. Afirmaron, todo era parte del espectáculo. Todos acordaron todo de antemano. Max simplemente no pudo con la presión. Lo vi y no los reconocí. Estas no eran las personas con las que alguna vez comí pizza después de las grabaciones, o compartí sueños entre bastidores. Estos eran artistas, leyendo diálogos, protegiendo un negocio, no relaciones. No planeaba responder, pero luego comenzaron a llegar los mensajes. Mis seguidores, ahora miles, preguntaban, ¿por qué no dices nada? ¿Hay algo más? No dejes pasar esto. Me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de mí. Hice mi segundo video. Esta vez más sereno, lleno de datos, análisis y opiniones de expertos que encontré en línea. Psicólogos, analistas de medios, especialistas en manipulación de contenido. No grité, expliqué, mostré, comprobé. No intentaba destruir sus carreras. Quería que asumieran la responsabilidad. Pero, una vez más, su respuesta no fue una reflexión, sino una escalada. Esta vez me amenazaron. Cuando el segundo video se viralizó, recibí mensajes extraños. Cuentas anónimas dejaron comentarios como «Bórralo» o publicaremos tus mensajes directos, donde rogabas por salir en el programa. Alguien me envió un video viejo y editado, donde bromeaba diciendo «Haría lo que fuera por ser famoso», sacado completamente de contexto. Intentaban hacerme dudar de mí mismo, y casi me doy por vencido. Pero entonces algo pasó. Mis seguidores empezaron a defenderme, hicieron videos defendiéndome. Algunos crearon análisis completos, desmintiendo las capturas de pantalla falsas. Otros expusieron cómo se habían usado deepfakes de voz y herramientas de inteligencia artificial para generar confesiones falsas. No solo me creían, sino que me protegían. Ya no luchaba solo. Y entonces llegó el giro más grande. Uno que no vi venir. Uno de sus antiguos colaboradores. Un chico que apareció en su canal hace 2 años y luego desapareció, publicó su propio video. Confirmó mi historia. Dijo que lo cortaron tras discrepar con sus tácticas, que usaron la culpa, la presión y amenazas en secreto para silenciar la disidencia. Que Vika le dijo una vez: «No arruines el ambiente con tus pensamientos profundos. Estamos aquí para entretener, no para pensar».
Ese video explotó. De repente, todo lo que había dicho se convirtió en parte de una verdad mucho mayor. No se trataba solo de cómo me habían quebrantado. Se trataba de un sistema, un formato, construido para explotar a los vulnerables para conseguir risas y visitas. Y yo ya no me sentía una víctima. Me sentía como alguien que por fin había sido escuchado. Cuando subí el tercer video, no sentí miedo, solo agotamiento. No era fatiga física, sino algo más profundo, crónico, como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo y finalmente la hubiera soltado. En ese video, por primera vez, no intenté convencer a nadie. No me defendí, ni busqué compasión. Simplemente expuse todo lo que había recopilado. Ordené los hechos en una línea de tiempo clara y los narré con una voz firme y neutral. Pero eso solo lo hizo todo más impactante. El video comenzaba con una pantalla de título simple, sin música. ¿Cómo crear un héroe para quebrantarlo? Mostré material crudo e inédito, cortes preliminares, momentos detrás de escena, audio espontáneo donde se podían escuchar sus voces reales, sus palabrotas, sus risas. Danya diciendo: «Necesitamos que la cague. Es más gracioso así». Incluí una imagen mía después de filmar, sentada en el suelo, con aspecto completamente agotado, sin darme cuenta de que la cámara seguía grabando. Reproduje un audio de Vika riéndose por teléfono diciendo: «Max ni siquiera se da cuenta de cómo lo estamos utilizando. Es oro puro». Aunque la calidad del audio era mala, el mensaje era claro. Lo que me pasó no fue accidental. Fue una estrategia. Hablé sin emoción porque esa calma se había convertido en mi arma más afilada. Cuando intentaron pintarme de histérica o mentalmente inestable, mi voz tranquila sonó más fuerte que sus gritos. Este video era diferente a los demás, porque ya no hablaba solo de mí. Hablé de la cultura de la crueldad, de cómo el entretenimiento a menudo se disfraza del sufrimiento ajeno, de la facilidad con la que el público se deja llevar por el carisma y el encanto, sin darse cuenta de cómo se doblega y destroza a personas. Reales entre bastidores, no acusé, mostré, y al final hice una pregunta. ¿Y si eres tú el siguiente? No esperaba lo rápido y duro que caería esto. El video se convirtió en tendencia en 6 horas y, para la noche, mi número de suscriptores se había duplicado. Fue extraño ver cómo subían las cifras sin sentir emoción ni orgullo. No se sentía como un éxito. Se sentía como una advertencia. Cuanto más alto subes, más fuertes pueden ser los aplausos y más dura la caída. Su reacción no se hizo esperar. Danya era demasiado lista para callarse. Lo vi calcular cada movimiento, intentando retener lo que quedaba de su público. Y entonces lanzaron un video. No solo un ataque a mi credibilidad, sino una declaración de guerra. El título: El verdadero Max. Sin censura. La miniatura era una imagen congelada de mi cara, de una de sus viejas bromas, donde me veía ridículo. Mala iluminación, expresión extraña. Claramente elegidos para hacerme quedar ridículo desde el primer vistazo. Reproduje el video, aunque sabía que no debía. En segundos, se hizo evidente. Se habían lanzado a por todas. Mostraron mis viejos mensajes privados, sacados de contexto.
Notas de voz editadas donde yo, exhausto de grabar, murmuraba: «Hagan lo que quieran, pero no me hagan quedar como basura». Incluso mostraron comentarios que había dejado en su canal meses antes. Cosas como «son increíbles», usándolos para decir que ahora mentía. El video no era una defensa, era una destrucción calculada de mi imagen. No señalaron hechos, sino debilidades, reembasadas como traiciones. ¿Ves? Siempre quiso la fama. ¿Ves? Siempre suplicaba salir en cámara. ¿Ves? Te está manipulando. Lo apagué y me quedé en silencio, sin pánico, sin ira, solo una extraña quietud, como ver derrumbarse un edificio que intentabas sostener con las manos. Me di cuenta de que era el momento de la verdad. O me echaba atrás y desaparecía, de Internet, de la vida, de mí mismo, o respondía de una forma que nunca antes había hecho, pero no en sus términos, ni con indignación ni contraataques. Necesitaba luchar de otra manera, así que abrí un viejo cuaderno, un diario que no había tocado desde la infancia, y empecé a escribir. No era una refutación, no era un guión, era solo una carta. Empecé desde el principio, desde el momento en que me di cuenta de que quería que me notaran. Describí estar de pie frente al pizarrón en la escuela primaria, con las manos temblorosas, con la esperanza de no estropearlo, recitando un poema en 5º grado mejor que nadie, solo para que se burlaran porque me temblaba la voz, intentando hacer amigos en todos los grupos que no me querían. Describí las noches que pasé sola con solo el brillo de la pantalla, mi único consuelo. La primera vez que encendí una cámara y no pude decir ni una palabra. Las horas que me llevó reunir el coraje para presionar publicar. Esto no era una queja, era un registro de cómo una persona como yo termina convirtiéndose en el blanco perfecto. Al día siguiente, subí este texto como video. Simplemente lo leí en voz alta, sin ediciones, sin efectos, sin elementos visuales, excepto las palabras que se desplazaban lentamente por la pantalla. No intenté convencer a nadie. No di nombres. Simplemente le di a la gente la oportunidad de verme no como un meme o un personaje, sino como una persona real. Y de repente, el público cambió. No solo las personas involucradas en el drama. Comenzaron a llegar espectadores completamente nuevos, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Los comentarios fueron largos, honestos, dolorosos. Pensé que era el único que se sentía así. Acabas de contar mi historia. Gracias por ser honesto. Esto ya no era una pelea. Esto era una reflexión, una conexión. Algo profundamente humano. Y ahí fue cuando entraron en pánico, porque no podían luchar contra esta versión de mí. No era un Max del que pudieran burlarse, manipular o silenciar. Era alguien que había dejado de jugar. Alguien que ya no necesitaba ganar, porque ya había recuperado su voz. No sabía cuál sería su siguiente movimiento, pero esperaba que fuera duro. No solo otro golpe a mi reputación o un intento de pintarme como un llorón amargado. Esperaba algo más grande, más calculado, que posiblemente incluso involucrara a personas más allá de su trío. Lo sentí en mis huesos,
como se siente una tormenta mucho antes de que el cielo cambie. Y aún así, lo que vino después me tomó por sorpresa. Una noche, mientras navegaba sin rumbo, tratando de acallar el ruido en mi cabeza, alguien me envió un enlace. Era un nuevo video en su canal. El título era simple: La verdad sobre Max, sin censura. La miniatura era una imagen congelada de mí, de uno de sus desafíos más humillantes, mi boca abierta, la cara distorsionada, a mitad de la reacción, una imagen cuidadosamente elegida, diseñada para que los espectadores sintieran vergüenza ajena, incluso antes de que comenzara el video. Hice clic, aunque sabía que no debía. El video fue su jugada más agresiva hasta la fecha. Presentaron mensajes antiguos, notas de voz cuidadosamente seleccionadas, clips editados, cualquier cosa que pudiera generar dudas. Mostraron un mensaje que una vez le envié a Vika tarde en la noche, exhausto, diciendo algo como: haz lo que quieras, pero no lo hagas parecer totalmente patético. Lo presentaron como prueba de que sabía que todo era falso, y acepté la humillación. Mostraron comentarios públicos que había dejado en sus videos antiguos, diciendo cuánto apreciaba la oportunidad, usándolos para argumentar que siempre había encantado la atención. No fue una defensa, fue una ejecución. No se basó en hechos, sino que lo empaquetó cuidadosamente para hacerme parecer poco confiable, que buscaba atención, inconsistente. Los comentarios bajo el video explotaron en cuestión de horas. Algunos eran claramente bots, repitiendo frases como: es falso, solo quiere influencia, aceptó todo. Otros eran seguidores confundidos que no sabían qué creer. Apagué el video y miré al techo. No había miedo, no había pánico, solo una especie de quietud, como si estuviera viendo a alguien desmantelar una casa que había construido con mis propias manos. Esa noche tomé una decisión. No volvería a pelear con ellos en sus términos. Se acabaron las reacciones a sus provocaciones, se acabaron las defensas. Si iba a terminar esto, tenía que hacerlo en mis propios términos, con mi propia verdad. Le envié un mensaje a Gleb. No habíamos hablado más allá de unos pocos mensajes crípticos desde que me envió aquellos primeros archivos, pero ahora necesitaba más que fragmentos. Le escribí: si de verdad quieres que esto termine, necesito tus palabras. Pasaron las horas. Luego, una respuesta. ¿Estás seguro? Si hablo, estoy acabado. Le dije que no quería arruinarle la vida, solo que ya no podía con esto sola. No respondió. Al día siguiente, me llamó. Su voz era tranquila, vacilante. Hacía pausas a menudo, buscando las palabras adecuadas. Me dijo la verdad que había sospechado, pero nunca había comprendido del todo. Su canal no era solo un trío de amigos haciendo el tonto. Era un negocio. Había productores, patrocinadores, contratos, dinero de verdad, presión de verdad. Cuando me uní, Dania inmediatamente me vio como un formato, una forma nueva de reinventar su contenido, de crear un personaje tonto, recurrente, que haría que su otro contenido se viera aún mejor. A Vika le gustó la idea porque a los espectadores les encanta alguien que parece fuera de lugar al lado de los geniales.
Y Gleb había tenido demasiado miedo de hablar. Me dijo que había querido irse hacía meses, pero que estaba atado por contratos, acuerdos de confidencialidad, el miedo a ser demandado. ¿Crees que eres el único al que usaron? Swing. Destruyen a todos, incluso a ellos mismos. Es una máquina. Funciona con emoción, humillación y el ansia de dolor de la audiencia. Sus palabras no denotaban enojo, denotaban cansancio, como alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. Grabé la llamada, no para usarla en su contra, sino porque sabía que alguien más necesitaba escucharla. Al principio, no sabía si publicarlo. No quería destruir la carrera de Gleb ni obligarlo a salir a la luz pública, pero luego me di cuenta de que, si no mostraba a la gente cómo funcionaba el sistema, seguirían haciéndolo. Quizás no a mí, sino a alguien aún más vulnerable. Así que hice otro vídeo. No una demolición, no un ataque, una historia, un colapso del sistema. Una explicación lenta, paciente y tranquila de cómo se crea contenido como el suyo, cómo las personas se convierten en personajes, cómo el público, sin saberlo, alimenta la máquina. Incluí partes de mi conversación con Gleb, anónima, con su voz filtrada y sin nombre. Mostré documentos, correos electrónicos, mensajes, esquemas de producción. Expliqué cómo sus guiones evolucionaron en torno a la humillación. Mantuve la voz firme, sin ira, solo claridad. Ese vídeo lo cambió todo. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos espectadores lo compartieron con subtítulos como «Por fin, se ha corrido el telón». Otros creadores empezaron a responder. Algunos dijeron, «He estado en una sesión así». Otros, «Le pasó a mi amigo». La gente empezó a atar cabos, y el trío entró en pánico. Vika publicó un vídeo llorando, diciendo, «Max nos está arruinando la vida». Dania, por otro lado, tomó la ofensiva. Empezó a usar amenazas legales, declaraciones públicas sobre difamación, afirmando que me demandarían por todo. Pero esta vez, el público no se lo creyó. Los comentarios llovieron. ¿Por qué amenazas a alguien si no has hecho nada malo? Si está mintiendo, ¿por qué suena más humano que tus respuestas ensayadas? Entonces empezó la verdadera presión. Alguien dejó una nota en mi puerta. «Para, antes de que sea demasiado tarde». Recibí llamadas de números desconocidos, mensajes enviados a mis padres. «Tu hijo está destruyendo las carreras de la gente». Ya no se trataba solo de seguidores y vídeos. Alguien, quizás uno de sus inversores, quizás alguien de mayor rango, quería que parara. Durante días no pude dormir. Caminé por mi habitación, pensando, ¿debería parar? ¿Debería borrarlo todo? ¿Debería desaparecer? Y entonces recordé todos los mensajes que recibía de desconocidos. Gracias por decir lo que no pude decir. Me hiciste sentir reconocida. Contaste mi historia. Me di cuenta de que no se trataba de si ganaría o no. Se trataba de no irme. Contacté a 2 periodistas independientes que habían estado siguiendo la historia. Les entregué todo, no por influencia, no por venganza. Por documentación. Les dije, investiguen, y lo hicieron. Una semana después, salió el primer artículo.
No estaba de mi lado. Era neutral, factual y exhaustivo. Pero lo confirmó todo: el guión, los contratos, la manipulación, las amenazas. De repente, mi historia dejó de ser un drama. Era un caso. Dania intentó recuperarse. Hizo una entrevista en un podcast. Se veía cansado, molesto, impaciente. Evitaba las preguntas una y otra vez. Al público no le gustó. Los comentarios fueron brutales. Ya ni siquiera intenta mentir bien. No entiende que el mundo ha cambiado. Y por primera vez sentí algo nuevo. No victoria, no triunfo, sino silencio. Y en ese silencio, paz. Porque esto ya no era solo una lucha, era un cambio. Y en medio de ese silencio comprendí: el último movimiento sería suyo. Pero yo estaba listo. Cuando todo terminó, no hubo alivio, ninguna oleada de emoción, ninguna sensación de triunfo o victoria. Solo silencio, espeso, denso, extendiéndose como la niebla. El tipo de silencio que se asienta cuando dejas de correr y te quedas quieto, tratando de entender a dónde ir. Salí de la sala sin mirar atrás y, por primera vez en todos estos meses, sentí como el silencio podía sonar más fuerte que todos los gritos, acusaciones, gustos, disgustos, comentarios y revelaciones. Dentro de mí no había ira, ni alegría, ni miedo. Había algo más: claridad, frágil, pero real. Sentí como si hubiera estado tropezando en un lago congelado, sin estar seguro de si cada paso aguantaría, y ahora finalmente había tocado tierra firme. Comprendí que esta historia permanecería conmigo para siempre, como una cicatriz. No una que duela, sino una que nunca se podrá borrar. Sabía que mucha gente me recordaría no como el que bailaba en los tejados para llamar la atención, sino como el que se alzaba, el que se convertía en el rostro del dolor ajeno, el que hablaba cuando era más fácil callar. Pero también sabía que esta no era mi identidad, ni mi maldición, ni mi corona. Este fue un camino que recorrí, dolorosamente, completamente, y salí adelante. Unos días después, abrí mi portátil para sentarme en silencio. Por una vez, no había presión. No sentía que tuviera que decir nada. Nadie me presionaba. No intentaba protegerme ni demostrar nada. Por primera vez, tenía total libertad. Y esa libertad era aterradora, porque cuando el miedo desaparece, lo que queda es un vacío extraño, un espacio que hay que llenar con algo más. Dudé mucho en si conservar el canal. Debería seguir publicando. Debería seguir hablando. Tenía miedo de que si volvía a encender la cámara, todo volviera: el escrutinio, las expectativas, el análisis interminable de cada palabra y cada respiración. Pero entonces me di cuenta. No tenía que volver atrás. Podía empezar desde otro lugar, no por el público, por mí misma. Grabé un video corto, sin introducción ni edición. Me senté en mi escritorio y dije: este fue un viaje. Y se acabó. Pero algo nuevo comienza. No expliqué qué. No presenté un plan. Solo quería que todos los que me habían acompañado supieran: no estaba desapareciendo, pero tampoco me estaba aferrando al pasado. Lo estaba dejando ir, no en negación, sino con respeto,
como algo que me formó pero que ya no me definía, y la gente lo entendió. Los comentarios ahora eran más suaves, más tranquilos. Se acabaron las peleas. Solo apoyo. La gente escribió: «Nos diste mucho. Ahora sal en vivo». Alguien incluso escribió: «Ya no tienes que ser un héroe. Puedes ser tú mismo». Pasaron las semanas. El canal se volvió más silencioso. Dejé de hacer revelaciones. Dejé de responder a los cebos. Empecé a compartir otras cosas, pensamientos tranquilos, relatos cortos, observaciones, sin drama, sin cifras, solo honestidad. Algunos videos apenas se vieron, otros llamaron la atención, pero dejé de revisar las estadísticas, porque sabía que, aunque todo desapareciera mañana, seguiría aquí, completa. En cuanto a ellos, Vika, Dania y Gleb, su historia persistió un tiempo. Algunos los defendieron, otros los odiaron. La mayoría simplemente siguió adelante. Su canal desapareció. Los suscriptores se fueron. Los patrocinadores cortaron vínculos. Los videos fueron eliminados. Vika comenzó un blog personal sobre salud mental. Dania desapareció por un tiempo. Luego intentó regresar con un tono más suave. Gleb simplemente desapareció. Y no juzgué. No busqué venganza. Porque todos pagamos un precio. Algunos perdieron su voz. Algunos perdieron su imagen. Algunos se perdieron a sí mismos. Y nadie salió intacto. Una noche, recibí un correo electrónico anónimo. Solo decía 2 líneas. Yo también formé parte de esto. Lo siento. Espero que estés viva de verdad. Sin nombre, sin firma. No respondí. No hacía falta. Cerré el portátil. Salí y seguí caminando. La ciudad respiraba a mi alrededor como si nada hubiera pasado. La gente reía, discutía, volvía a sus vidas. El mundo seguía girando. Y volví a formar parte de él, no como un símbolo, ni como un objetivo, ni como un personaje, solo como alguien que lo había superado. Quizás eso es lo que más me enseñó esta historia, que la verdad no se gana. Es algo a lo que se sobrevive, algo que se lleva consigo. Y si la vives plenamente, sin atajos, sin ediciones, sin filtros, no eres el mismo después. Y ese es el verdadero final. No en un titular, no en un tribunal, no en una publicación viral, sino en un momento de tranquilidad donde respiras, sientes tu propio peso de nuevo y te das cuenta. Sigues aquí, sigues completo, sigues libre. No hubo un gran final, no hubo música a todo volumen, ni ovación de pie, ni un momento en el que levantara las manos y gritara: «Lo logré». En cambio, hubo quietud, silenciosa, honesta y un poco desconocida. Todo ya había sucedido. La historia se había desarrollado en su totalidad, con todas sus humillaciones, enfrentamientos, crisis y revelaciones. El mundo no se acabó, ni yo tampoco. Simplemente seguí viviendo, no como un titular, una víctima o un momento viral, sino como alguien que había caminado a través del fuego y salido del otro lado, sin olvidar quién era antes de que todo comenzara. Y quizás eso fue lo más importante. No cerré el canal, pero tampoco lo obligué a seguir vivo.
Algunos días publicaba pensamientos, tranquilos, breves, personales. A veces desaparecía una semana y a nadie parecía importarle. La presión se había ido. Se acabaron los números. Se acabó el miedo a ser editada, citada, juzgada. Había contado la historia que necesitaba contar. Ya no me pertenecía. Pertenecía a todos los que se veían reflejados en ella. La gente seguía escribiéndome. Algunos me decían que los había salvado. Algunos simplemente me decían gracias. Y algunos no escribían nada, solo un emoji, un punto o un espacio en blanco que decía más que cualquier palabra. Nunca respondí el último mensaje de Vika. Fue breve. Dijo: «Tenías razón». Lo leí y lo dejé ahí, sin leer, en mi mente, como un libro cerrado que no necesitaba reabrir. No la odiaba. No odiaba a Dania. Ni siquiera odiaba el sistema que les hacía creer que tenían que ser así. Simplemente ya no quería vivir dentro de esa estructura. Quería una vida que no dependiera de cuánta gente me viera. Una voz que no necesitara ser filtrada por un algoritmo para importar. Un silencio que no fuera soledad, sino paz. A veces me preguntaban en entrevistas: ¿lo harías todo de nuevo? Y nunca respondía ni sí ni no, porque la verdad es que no lo sé. No quiero volver atrás, pero no cambiaría lo que he aprendido por nada. Ahora sé lo frágil que es la atención, con qué facilidad las personas se convierten en símbolos, con qué rapidez la crueldad se convierte en contenido. Pero también sé que la verdad tiene una textura. Puede que no sea tendencia, puede que no siempre te haga sentir bien, pero permanece. Permanece cuando el ruido se desvanece, cuando las luces se atenúan, cuando ya nadie mira. Recuerdo una noche, poco después de que todo se calmara, me senté junto a la ventana y miré la ciudad. Las luces parpadeaban, la gente se movía como sombras en el cálido crepúsculo, y pensé: esto es todo. Esto es lo que no pueden soportar. No mis palabras, no mi rostro, sino esta sensación, que estoy aquí, que sigo siendo yo, que no tengo nada más que demostrar. Sonreí, no para la cámara, ni para el público, ni para que me validaran, solo porque podía. Y tal vez ese sea el final que nunca supe que necesitaba, sin giros inesperados, sin castigo, sin triunfo, solo quietud, solo aliento, solo vida. Pasaron los meses, la vida no volvió a ser lo que era, y yo no quería que lo fuera. No perseguí nuevos proyectos, no busqué el próximo gran escándalo que exponer. En cambio, empecé a escuchar, no solo a los demás, sino a mí mismo. Me di cuenta de que ya no necesitaba explicar constantemente quién era, ni por lo que había pasado. La gente o lo sabía, o no necesitaba saberlo. Empecé a estudiar de nuevo. Leí libros que no había tocado en años. Aprendí cosas no porque fueran buen contenido, sino porque me llenaban. Pasé más tiempo desconectado. Reconecté con gente que había ignorado. Caminé sin filmar. Pensé sin tuitear. Me sentí, por primera vez, como un ser humano completo, no solo una narración. Algunos viejos seguidores siguen contactando, otros se alejaron en silencio. Y eso está bien. No necesito abrazar a nadie.
Los que se quedaron no me ven como un caso, ni como un superviviente, solo como alguien que se vio envuelto en algo demasiado grande y lo superó. A veces miro hacia atrás, a veces vuelvo a ver los viejos videos, los archivos sin editar, las caras sonrientes. No siento amargura, tampoco orgullo, solo siento distancia, como si le hubiera sucedido a otra versión de mí. Una que tuvo que romperse para que ésta pudiera formarse, y a veces, por la noche, me siento en el mismo escritorio donde grabé mi primera confesión. Pero ahora, la cámara permanece apagada. Las luces son tenues, y simplemente me siento, respiro y dejo que el silencio me recuerde. Lo logré, completo, y eso es suficiente. A veces, cuando el ruido se va y el silencio se siente más pesado de lo que debería, me pregunto si la sanación realmente termina o si solo cambia de forma. La vida no se volvió más fácil de repente, después de que todo terminara, después de que saliera a la luz la verdad, después de que el tribunal fallara a mi favor, después de que la multitud se calmara y la atención se centrara en otra cosa, alguien más en otro lugar. Lo que sucedió fue más sutil, más prolongado y menos cinematográfico. Fue despertar y darme cuenta de que ya nadie hablaba de mí, y en lugar de sentirme abandonada o irrelevante, sentí una extraña y cautelosa sensación de paz. Fue caminar por la calle, sin mirar mi reflejo en cada escaparate, sin ensayar cómo reaccionaría si alguien me reconocía, sin preguntarme cómo me veía desde afuera. Ese fue el verdadero cambio, no en cómo me veían los demás, sino en cómo dejé de necesitar ser vista. Al principio, no sabía qué hacer con el silencio. Mis días solían estar llenos de alertas, comentarios, mensajes, amenazas, aplausos, odio, compasión, entrevistas, discusiones, explicaciones. Luego todo paró. No publiqué nada por un tiempo, y por primera vez nadie preguntó por qué. Sin presión, sin indignación, sin especulaciones, solo quietud. Pensé que le tendría miedo, que el silencio se sentiría como ser olvidado, pero no fue así. Se sintió como respirar bajo el agua después de darme cuenta de que podía nadar. Empecé a notar cosas que antes no había notado. Cómo se movía la luz por mi habitación durante el día, qué diferente sonaban mis pasos en diferentes calles, cuánta gente camina con un peso invisible en sus ojos. Empecé a escuchar más, no solo a las personas, sino al mundo y a mí mismo. Pasé semanas desaprendiendo cosas que nunca me di cuenta de que había memorizado. Cómo posicionarme frente a una cámara, cómo hablar con la suficiente fuerza para aparecer en una página para ti, cómo acortar las frases para viralizarlas, cómo expresar el dolor justo para generar empatía sin invitar al ridículo. Todo era memoria muscular, como hábitos que se habían arraigado en mi personalidad. Incluso sola, me sorprendí intentando ser citable, intentando expresar mis pensamientos como si ya me estuvieran observando. Me llevó tiempo deshacerme de eso. Tuve que reaprender a pensar sin traducirlo en actuación. Tuve que recordar cómo sentarme en una habitación sin nada más que yo misma, y no caer en la culpa por no ser productiva, no ser útil, no ser visible. Al principio, intenté escribir de nuevo.
Solo para mí. Sin contenido, sin una publicación, ni siquiera algo que pretendiera compartir. Solo frases largas y caóticas derramándose en un cuaderno, a veces enfadada, a veces aturdida, a veces agotada, a veces eufórica. No las volví a leer. Simplemente los dejé existir, como ecos de todas las versiones de mí mismo que había sido. El payaso, el objetivo, el luchador, el niño. Empecé a caminar mucho, a veces sin rumbo, a veces durante horas, simplemente dejando que la ciudad me rodeara como una corriente a la que no tenía que resistirme. No escuché música. No la grabé, no se lo dije a nadie, simplemente caminé. Y en ese caminar, algo dentro de mí comenzó a asentarse. No llevaba la cuenta de lo que les pasaba. A Dania, a Vika, a Gleb. Dejé de fijarme en sus nombres. De vez en cuando, alguien los mencionaba en un comentario o mensaje, pero no me afectaba de la misma manera. Se habían convertido en fantasmas, no porque desaparecieran, sino porque dejé de llevar sus sombras conmigo. Lo que hicieran después no era mi responsabilidad. Lo que lamentaran, negaran o enterraran, ya no era mi carga. Había dicho mi verdad. La había enfrentado plenamente. Y me había ido. Eso no significa que no pensara en ellos. Lo hacía, pero ahora era diferente. No por rabia ni dolor, sino por una especie de curiosidad distante, como mirar a alguien que solías conocer tan íntimamente, y ahora solo reconoces vagamente de un sueño. Me preguntaba si se sentían libres, me preguntaba si tenían momentos como los míos, en los que se quedaban en silencio, y se preguntaban si el camino que eligieron era realmente suyo, o simplemente el único que creían tener. No les deseaba castigo. No les deseé éxito. Les deseé claridad, aunque llegara demasiado tarde. Después de un tiempo, algunas plataformas me contactaron, ofreciéndome licenciar mi historia para convertirla en una docuserie, un podcast o un cortometraje. Rechacé la mayoría. No porque no me pareciera importante, sino porque no quería volver a ser la versión de otra persona. Sabía lo que se sentía, que tu dolor se cortara en ediciones digeribles, que se convirtiera en un arco, un mensaje, un símbolo. No me avergonzaba la historia que había vivido, pero no me interesaba ver cómo la reescribían. Acepté un proyecto. Un pequeño podcast sin guiones ni anuncios, solo conversación. La presentadora no pidió dramatismo, solo pidió honestidad, y eso me pareció suficiente. No ensayé, no me preparé, simplemente hablé. Con calma, lentamente. Como si lo contara por primera vez, no para defenderlo ni justificarlo, sino para nombrarlo, para que finalmente pudiera descansar. La gente todavía me pregunta, ¿qué hago ahora? No es fácil responder. Vivo, leo, escucho, escribo cosas que nadie ve. Soy voluntaria en un lugar donde nadie sabe quién era. Soy mentora de alguien que me recuerda a mí misma, y no se lo digo. Simplemente aparezco cuando necesitan que alguien me escuche. Con eso basta. Hay días que no hago nada, y no me odio por ello. Hay días que vuelvo a sentirlo todo. La traición, la humillación, el fuego en el pecho. Pero ahora pasa. No se aferra, no me abruma.
Simplemente me atraviesa. Todavía conservo ese primer video en mi canal, ese donde me senté en el suelo y dije la verdad por primera vez. No lo veo. No releo los comentarios, pero tampoco lo borro, porque aunque surgió del dolor, marcó el comienzo de algo más, no un regreso, ni una venganza, sino la recuperación de mi voz, de mi nombre, de mí misma. Cuando me preguntan qué fue lo más difícil, no digo el juicio, ni las amenazas, ni los colapsos. Digo, creer que se me permitió existir sin ser editada, que no tenía que ser agradable para ser real, que ser suficiente no requería aplausos, que la sanación no fue lineal, ni cinematográfica, ni viral, pero que valió la pena de todos modos. Todavía sueño, a veces, con esas primeras tomas, con la azotea, con el momento en que me di cuenta de que me había convertido en el hazmerreír. Pero ahora, al despertar, no busco el teléfono, simplemente me quedo ahí tumbado, respirando, sintiendo el peso de mi propio cuerpo, todavía aquí, todavía intacto. Y en esa quietud, recuerdo lo que una vez creí que era debilidad: silencio, quietud, lentitud. Ahora sé que siempre fue fuerza, y es mía. Llega un momento, no marcado por fechas ni titulares, sino por una sensación. Cuando algo en tu interior deja de temer al pasado y empieza a preguntarse qué viene después. Fue sutil, lento e inesperado. Una mañana me desperté sin sentirme pesado. Puede que suene insignificante, casi insignificante, pero para alguien acostumbrado a despertarse con una opresión en el pecho, de esas que te hacen dudar incluso en abrir los ojos, lo era todo. No sentía la necesidad de revisar nada, sin bandeja de entrada, sin tendencias, sin análisis. Simplemente me quedé quieto, escuchando el suave zumbido de la vida fuera de mi ventana, y me di cuenta de que no me estaba preparando para nada, ninguna amenaza, ningún escándalo, ninguna ola de ruido irrumpiendo. Simplemente estaba aquí, presente. Y entonces lo supe. Podía volver a hablar. No porque tuviera que hacerlo, no porque alguien me lo exigiera, sino porque algo dentro de mí lo deseaba, de verdad, sin estrategia, sin expectativas. Había pasado tanto tiempo navegando entre el ruido que el silencio se había vuelto sagrado. Pero ahora, el silencio ya no necesitaba protección. Podía compartirse. Con delicadeza, en mis términos, no lo planeé, no lo anuncié, solo filmé, un solo cuadro, mi cara, sin música de fondo, sin texto, solo yo, y dije, hola, sigo aquí. Eso fue todo, sin monólogo, sin edición, solo eso. Lo subí y me alejé de la pantalla. No esperé reacciones. No me importó el algoritmo. Simplemente puse algo de mí en el mundo sin miedo a cómo sería recibido. Y para mi sorpresa, fue recibido con silencio. No con una explosión, no con una reacción violenta, sino con reflexión. La gente comentó cosas como: esto se sintió como una respiración profunda, y te extrañamos, pero nos alegra que te hayas tomado tu tiempo. Fue entonces cuando supe que el público también había cambiado. O tal vez siempre habían sido capaces de esto, pero solo les había mostrado la versión de mí
que pensé que querían. Así que empecé de nuevo, no como creador, ni como superviviente, ni como símbolo, sino como alguien que simplemente quería hablar sin máscara. No conté historias sobre lo sucedido. Ese capítulo estaba cerrado. En cambio, compartí observaciones, cosas que noté en largas caminatas, conversaciones de desconocidos que se quedaron conmigo, viejos poemas que significaban más para mí ahora que cuando los leí por primera vez, pensamientos sobre el arrepentimiento, la memoria, la ternura, la masculinidad, la honestidad y la textura de un día en el que no le debes nada a nadie. El contenido no se hizo viral, y ese era el punto. Era lento, íntimo, un rincón de Internet que no exigía actuación. Y aún así, algo interesante empezó a suceder. La gente llegó, silenciosamente, con suavidad, no en masa, sino a paso firme. No vinieron a presenciar drama ni dolor. Vinieron en busca de espacio. Y lo encontraron. Las secciones de comentarios se convirtieron en conversaciones, no en debates. La gente se respondió con cariño, no con corrección. Sentí que estábamos construyendo algo, no consumiéndolo. No estaba liderando, estaba participando. Y en eso encontré algo que nunca antes había conocido realmente: comunidad. Era diferente a la audiencia. Una audiencia observa. Una comunidad escucha. No aplaude cuando se le indica. No se conecta porque se le dice. Respira contigo. Te desafía. Te sostiene cuando estás callado y no se aleja cuando no hay nada nuevo que aportar. Por primera vez, no sentí la necesidad de alimentar la plataforma. No estaba impulsando contenido. Estaba viviendo a viva voz, suavemente, honestamente, humanamente. Y con ese cambio vinieron otros cambios. Empecé a impartir talleres, al principio pequeños y presenciales. Un amigo me preguntó si podía ayudar a dirigir un grupo de narración para adolescentes que habían sufrido traumas o acoso escolar. Dudé. No quería ser el tipo que pasó por algo y ahora da charlas. Pero no fue así. No me paré frente a ellos para decirles cómo sanar. Simplemente me senté con ellos. Escuché. Hice preguntas. Les dije lo que desearía que alguien me hubiera dicho. Que tu historia no tiene que ser bonita para ser válida y que no estás roto solo porque alguien decidió hacerte quedar como un chiste. Vi a los chicos abrirse, poco a poco. Luego todos a la vez, uno a uno, dejaron de intentar parecer inteligentes, fuertes o indiferentes. Hablaban como personas, crudos, contradictorios, asustados, brillantes, y me vi reflejada en cada uno de ellos, no porque se hubieran vuelto virales o los hubieran traicionado, sino porque todos buscaban la manera de ser vistos sin ser devorados. Y eso, me di cuenta, era lo que todos intentamos hacer. Algunos días aún siento el eco de todo lo que pasó. Una canción, un olor, el destello de un titular, y vuelvo a estar en ello. Pero ya no me ahoga. He construido algo más fuerte que la memoria, la perspectiva, no el olvido, no la reescritura, sino la comprensión. Eso es lo que me hace libre, no la plataforma, no la redención, sino la decisión cada día
de vivir sin dejar que los peores momentos definan el resto de mi ser. Ahora camino diferente. Hablo con más pausas. Me río cuando lo siento. No cuando se espera. He aprendido a ser aburrida, a tener días que no se conviertan en historias, a sentarme en silencio sin intentar extraerle sentido a cada segundo. Y he aprendido a ser amable, conmigo misma y con los demás, porque nunca se sabe lo que alguien ha sobrevivido solo para sentarse frente a ti, respirando. A veces todavía me preguntan, ¿volverás algún día a crear contenido de verdad? Y sonrío. Porque esto, el silencio, la suavidad, la respiración constante, es lo más auténtico que he creado. Quizás no tenga clics, quizás no sea tendencia, pero es mío, totalmente, por fin, y eso es más que suficiente.